Ok, en esta lección vamos a aprender dos temas nuevos. Vamos a aprender cómo nombrar ángulos. Creo que lo dije bien. Ok, nombrar ángulos y escribir enunciados de congruencia. Enunciados de congruencia de triángulos. Ok, son dos temas diferentes. No, para mí no son muy interesantes, pero son bien importantes porque los vamos a usar en problemas más difíciles. Ok, al empezar, el primer tema va a ser nombrar ángulos. Ok, al mirar aquí en este diagrama tenemos varios ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo verde y aquí el ángulo rojo. Y no podemos usar, notamos que tenemos ese punto en el medio H, pero no podemos decir ángulo H porque no sabemos a cuál ángulo se refiere, ¿verdad? Como puede ser este o el ángulo entero. Esto no funciona. Tenemos que usar, para nombrar ángulos precisamente, tienes que usar 3 letras en un orden específica. A ver, específica. Para nombrar un ángulo precisamente. Precisamente. Vamos a hacer estos dos ejemplos. No puede decir ángulo H, ocupamos 3 letras en un orden específico. Ok. Una orden, la verdad es que no sé si debe ser una orden o un orden. Una orden específica. Ok, el ángulo verde, podemos ver que, los 3 letras que vamos a usar van a ser estos 3. Este ángulo va a ser EHF. Lo que importa es que el H tiene que ser en el medio. Este es el el vértice está en el medio. Puedes cambiar el orden del E y F, como también podríamos haber dicho FHE, pero el H tiene que ser en el medio. Para el ángulo rojo, vamos a hacer FHG. FHG. Para hacer este ángulo. O podríamos también haber dicho GHF. Podemos cambiar estos, pero el H tiene que estar en el medio. Siempre. Ok, vamos a practicar un poquito. Ejemplo 1. Me van a decir las letras que ocupamos para nombrar ángulo 4. Ejemplo 1. Ángulo 4 lo vamos a hacer verde. Ángulo 5 vamos a hacer rojo. Ok, ángulo 4, ¿cuáles letras podemos usar? Tenemos que usar F, B, G. O también podemos hacer G, B, F. Podemos cambiar el primero y el último, nomás el B tiene que estar en el medio. Ángulo 5, vamos a hacer G, B, H. O podríamos haber dicho H, B, G. No más, la cosa importante es que las dos llevan el V en el medio porque el V es el vértice. Se llama el vértice. El vértice. Ok. Ejemplo 2. Ustedes lo van a tratar. Que pausen el video y que tratan de nombrar los dos ángulos 3 y
4. So, ángulo 3 y ángulo 4. So, para el 3, noto que mis letras van a ser B, B, C. Y para el 4 vamos a tener C, B, D, con el B en el medio. También puedes, como si quieres, puedes cambiar el C y el D y el B y el C. Ok, y este símbolo aquí nomás quiere decir ángulo. Este símbolo representa que es un ángulo que estamos nombrando. Ok, en otro ejemplo, ejemplo 3, te voy a dar un ángulo con un nombre y tienen que identificar cuál ángulo se refiere. So, si digo UWV, ¿cuál ángulo es? So, UWV va a ser este ángulo. O si te doy ángulo UWT, va a ser este ángulo. So, si te doy unos 3 letras, tienen que poder buscar el diagrama para ver a cuál ángulo se refiere. Ok. Ahorita vamos a empezar con el otro tema de la lección hoy. Y este tema se llama escribir enunciados de congruencia de triángulos. Ok, so, congruencia quiere decir que los triángulos son identicales y podemos notar aquí 2 triángulos identicales y nos han dado estos símbolos que quiere decir cuáles ángulos como se corresponden. Y vamos a escribir como un enunciado, una frase de matemáticas que dice cuáles partes son congruentes. So, voy a empezar con este símbolo. Este símbolo es un triángulo. Y puedo empezar aquí como triángulo HJI. Y para hacer mi otro triángulo, tengo que hacer las letras que se corresponden, que son correspondientes a los lados que había hecho. So, el H se corresponde al S. So, el S tiene que ir primero porque había puesto mi H primero. El U se corresponde al J, solo pongo así. Y la T al I. So, puedes cambiar el orden como podría haber hecho como like H-I-J. Y no más tendría que cambiarlo aquí como S-T-U. So, no importa cuál orden usa para la primera, nomás para su otro triángulo tienen que corresponder. So, les voy a dar un ejemplo. Quiero que copien un ejemplo. So, este puede ser ejemplo 1. So, quiero que identifican cuáles son las partes que se corresponden. Voy a chequear una cosa. En orden. Ok, great. Ok, so, con mis símbolos puedo ver que el W tiene el mismo símbolo que el E. Y el U tiene el mismo símbolo que el D. Y el V el mismo que el C. So, si empiezo con mi primer triángulo, tengo como W, V, U. No importa el orden que escojo primeramente, nomás puedes hacer como quieras. Pero para mi triángulo segundo, discúlpame, olvidé poner mi símbolo de congruencia. Es un símbolo de igualdad con línea arriba. So, WVU es congruente. Y a ver, ok, el W corresponde al E. El V corresponde al C. Y el U corresponde al D. So, WVU es congruente a triángulo ECD. So, tienes que poner las letras en orden
para representar los ángulos o los vértices correspondientes. Ok. So, aquí les estoy dando unos triángulos y te estoy preguntando. So, este es ejemplo 2. Ok. Este quiere decir HI es congruente a cuál lado. So, HI lo tengo aquí. Y puedo ver que es congruente a este lado, pero importa el orden de las letras. So, mira, el F y el H se corresponden porque tienen el mismo símbolo. Y el I y el E se corresponden. So, si tengo que llenar esta frase, el segmento HI es congruente al segmento FE. So, esta frase, como es una frase matemática, HI es congruente al FI, se pronuncia así. Segmento HI es congruente a segmento FE. So, así se lee esta frase. Ok, vamos a hacer 2 más, creo. Ok, aquí es otro ejemplo. Ejemplo 3, digo. So, aquí me dice que el segmento AB, puedo ver que este segmento va a ser congruente al ED. Y el orden importa, ¿verdad? Si tengo el A primero, tengo que poner el E primero. Aquí. Ok, vamos a hacer uno más que es un poquito más difícil con los triángulos y vamos a practicar más en clase. Ok, so este quiere decir que triángulo ABC es congruente a este triángulo, pero tengo que averiguar en cuál orden pongo las letras. So, la A veo que tiene esta esquinita como el D. So, el A y D se corresponden, so pongo el D primero. Y el B que viene después, el B se corresponde al E porque tienen el mismo símbolo. Y últimamente, esto nos deja el C se corresponde al F. So, este quiere decir que triángulo ABC es congruente a triángulo DEF. Ok, so vamos a practicar más en clase, nomás como nombrar los ángulos y identificar cuáles partes de los triángulos congruentes que se corresponden.